Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en el día de hoy. Vamos a tratar un tema sumamente importante que concierne a todos los dominicanos, el tema de la seguridad social, respecto del cual hay una tremenda controversia con relación a si funciona esa ley, si necesita ser reformada o si necesita quedarse como está. Vamos a hablar del tema con tres personas que han estado muy vinculadas a la vida de esa ley tan fundamental para la República Dominicana. Él es senador Iván Rondón, es senador y promotor de la Ley de Seguridad Social. Ustedes recordarán que durante 10 años él estuvo encabezando todos los esfuerzos para que esa ley fuera aprobada. El señor Espiridón Villa Paredes, dirigente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, y el doctor Daniel Guzmán, quien es consultor internacional de la Seguridad Social. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que la pregunta primera se cae por su propio peso. ¿Necesitamos otra ley de seguridad social? Porque al parecer, por la controversia alrededor de ella, parecería que no ha funcionado o que no ha llenado todas las expectativas que en un momento dado, durante su discusión, se forjaron en el país. Gracias, Miguel, muchas gracias por esta invitación, permitirnos llegar a todo el pueblo con informaciones que yo creo que son necesarios que conozcan. Tu pregunta yo la respondería de la siguiente manera. ¿Se necesita otra ley? No. ¿Se necesita modificar la ley actual? Sí, pero después de que sea implementada. La ley no ha sido implementada en más de un 60%. O sea, definitivamente, primero la ley, el sistema hay que implementarlo, después hay que evaluarlo, ver qué funciona, qué no funciona y después modificarlo. Pero la ley tiene más de 15 años ya, ¿no? De que fue aprobada. 17 años, de manera pues que si esperamos que se implemente para reformarla, esta generación no la verá. Pero ¿cómo lo vas a reformar si tú no sabes los resultados de la implementación? Pero ¿por qué no se ha implementado la ley entonces? Por la negación a cumplir con el mandato de la ley. Y podemos ir sobre varios aspectos importantes. El primero es que la ley manda a crear un sistema, un régimen contributivo subsidiado que cubre a todos los trabajadores informales. O sea, la gente que no tiene posibilidad de entrar a la seguridad social a menos que tenga un régimen especializado para ellos. Porque ellos no tienen patrono ni son pobres de solemnidad. Ellos son gente que producen dinero, pero no dependen de ningún patrón. Entonces, ese régimen que constituye un 33% de la población no se ha implementado. Ahora, el régimen subsidiado, que es el de los pobres, ese no se ha implementado tampoco, porque de 36 mil millones de pesos que tiene que poner el gobierno, entregárselo en el presupuesto a salud pública y salud pública a la tesorería de la seguridad social para que le entregue a la ARS SENASA del Estado para que esa ARS pueda comprar la prestación de servicios de salud a los pobres. Ellos solo han entregado 8 mil millones de pesos de 36. Pero ese es el causante del colapso de todos los cotizantes del régimen contributivo también cooperan para el subsidiado. El régimen contributivo no tiene problema, Miguel. El régimen contributivo se ha implementado en su mayoría. Por eso funciona, porque hay 4 millones de afiliados a ese régimen que cotizan 41 mil millones de pesos. Entonces, eso lo atienden, porque la salud no es gratis, la salud hay que pagarla. Pero si el gobierno no paga, ni por los contributivos subsidiados, ni por los subsidiados, no puede haber salud, no puede funcionar los hospitales, evidentemente las fallas del sistema de seguridad social no radica en un solo sector de la economía ni de la sociedad dominicana. Los médicos, por ejemplo, se resisten a muchas de las cosas que tienen que aplicarse para que el sistema funcione integralmente. ¿Qué usted opina, doctor Guzmán? Mire, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría, si fuera posible, expresar por qué se produce esa reforma. Y usted se recuerda que a principios de los años 90 del siglo pasado se realizaron en el país bastantes estudios que concluyen estos estudios en el 1996
y se hizo un diagnóstico, igual como si fuera un paciente. Un diagnóstico y que nosotros en gestión y administración de proyectos le llamamos línea de base. ¿Qué dijo esa línea de base en 1996? Que la República Dominicana tenía un sistema de salud, un modelo de salud segmentado, formada por la Secretaría de Salud, ONG, IDSS y privado, pero que también era ineficiente, inequitativo, excluyente, con alta tasa de mortalidad infantil de 39 por 1000 nacidos vivos. Y costoso, ¿no? Costoso, alta tasa de mortalidad materna, 210 por 100.000 nacidos vivos, y que el Estado, un aseguramiento de apenas el 19% y una baja inversión del Estado del 1.2% del Producto Bruto Interno. ¿Qué hizo entonces el gobierno? En 1996, a finales o a principios del 97, comenzó a buscar recursos en organismos bilaterales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano, y obtuvo del Banco Mundial 42 millones de dólares y del Banco Interamericano 70 millones de dólares para producir la reforma del sector salud. Y esos son los orígenes de la ley, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se creó lo que ya no existe hoy en día, la CER, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, y coincidió entonces en que se crea, o no coincidió, sino se crea a nivel de la Cámara de Senadores una comisión que no existía, que fue la de Seguridad Social, que Iván Rondón fue el presidente de esa primera comisión. Un trabajo muy arduo, concluye con dos leyes. La ley 4201, que crea el Sistema Nacional de Salud, y la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Cuando usted lo ve por separado, parecería que habría dos sistemas, pero no es así. Resulta que la 4201 es el Sistema Nacional de Salud e incorpora el subsistema de la Seguridad Social. Entonces, la Seguridad Social, y que todo el país lo que habla de la Seguridad Social, es un subsistema del sistema. Ahora, ¿por qué no ha funcionado como se esperaba? Muy bien. Porque recursos existen. No, digo, existen los recursos, pero tres elementos fundamentales. ¿Por qué no ha funcionado? Uno, falta de voluntad política. Dos, que se asignen los recursos como lo manda la ley. Y tres, falta de capacidad de gestión del sector público. Son los tres elementos fundamentales. Si esos tres elementos fundamentales no se cumplen, no hay forma. Porque, por ejemplo, tal como dijo Iván, se inició el contributivo. Y el contributivo es todo el que tiene una relación que alguien le paga. No existían hasta la ley, por ejemplo, los trabajadores del Estado, los públicos, no tenían seguridad social, no estaban en el seguro. A partir del 2001 ya se incorporaron. Y prácticamente eso es lo que se ha incorporado y algunas empresas más. Una de las cosas que está en debate y que tiene una relación muy estrecha con la ley de seguridad social o con el sistema de seguridad social tiene que ver con el desahucio en los trabajadores, ¿no? La ley, si mal no recuerdo, crea un seguro de desempleo, ¿no? Para el caso de que manda a crear un seguro de desempleo. Esas son de las cosas que no se han implementado. No se han creado. La ley no establece plazos fatales para la aplicación del mandato de la ley misma. Claro que sí, y se cumplió todo lo que estaba establecido para el régimen contributivo, pero no se ha iniciado, como decía Iván, el contributivo subsidiado. Que también tenía plazo. Que también tenía plazo. Y es uno de los más importantes, porque ¿quién es contributivo subsidiado? Todos los profesionales, técnicos y demás, que tienen un salario igual o superior al promedio del salario mínimo. Eso no se ha iniciado. ¿Por qué? Porque el Estado debería asumir, lo manda la ley, que asuma, suple la falta de empleador. Y eso no se ha iniciado. El Estado no. Ahora, si usted me pregunta, ¿pero eso va a costar cientos de millones? No, don Miguel. Bien ejecutada, como manda la ley, con un 3% del gasto público del PIB, el 100% del régimen subsidiado, que son aproximadamente, como decía Iván, el 33 a 35% de la población, y del contributivo subsidiado, más
el 100% de los niños en estancias infantiles, más la pensión solidaria, se puede satisfacer Bien, pero toda hay esa una necesidad. pregunta, todo esto conduce a una pregunta. ¿Qué debemos hacer y si es necesario realmente enfocarse en la reforma de esa ley? Vamos a hablar del tema cuando regresemos después de la pausa.